Me llamo Elena, tengo 35 años y trabajo como ejecutiva de ventas en una importante empresa farmacéutica. Mi historia comenzó hace 3 años, cuando me casé con David, un hombre encantador que conocí en una conferencia de negocios. Todo parecía perfecto al principio. David era atento, cariñoso y compartíamos muchos intereses en común. Sin embargo, había un problema que no anticipé: su madre, Carmen. Carmen era el tipo de suegra que creía que ninguna mujer era suficientemente buena para su hijo. Desde el día que me conoció, me miró con desdén y constantemente hacía comentarios sobre cómo yo no era el tipo de nuera que ella esperaba. Una verdadera esposa se quedaría en casa cuidando de su marido, solía decir mientras me observaba preparándome para ir al trabajo. En mis tiempos, las mujeres sabían cuál era su lugar. Al principio, intenté ignorar sus comentarios y mantener la paz por el bien de David. Él siempre se disculpaba por el comportamiento de su madre, pero nunca la enfrentaba directamente. Es solo su forma de ser, decía, ya se acostumbrará a ti. Pero Carmen no se acostumbró. De hecho, las cosas empeoraron cuando compré nuestra casa. Verán, antes de conocer a David, había estado ahorrando durante años para comprar mi propia casa. Cuando nos casamos, decidí usar esos ahorros para comprar una hermosa casa en un barrio tranquilo. David contribuyó con una pequeña parte, pero el 80% del pago inicial salió de mis ahorros. Carmen se enfureció cuando se enteró de que la casa estaba principalmente a mi nombre. ¿Cómo te atreves a humillar así a mi hijo?, me gritó un día durante una cena familiar. ¿Qué clase de mujer hace que su esposo viva en una casa que no es suya? David, como siempre, se mantuvo en silencio, mirando su plato de comida. Sus hermanas, que estaban presentes, asintieron en acuerdo con su madre. La casa es de ambos, intenté explicar. Solo que yo puse la mayor parte del dinero porque tenía los ahorros disponibles. Mentira, gritó Carmen. Solo quieres tener control sobre mi hijo. Eres una manipuladora. Las cosas se volvieron aún más tensas cuando recibí un ascenso en el trabajo que requería viajes ocasionales. Carmen aprovechaba cada oportunidad para sugerir que yo estaba engañando a David durante mis viajes de negocios. ¿Qué clase de esposa deja a su marido solo por semanas?, murmuraba lo suficientemente alto para que todos la escucharan. Un día, recibí una excelente noticia en el trabajo. Me habían asignado un importante proyecto en Europa que requería mi presencia durante 3 semanas. El proyecto venía con una considerable bonificación que nos permitiría renovar la cocina, algo que David y yo habíamos estado planeando. Cuando le conté a David sobre el viaje, parecía feliz por mí, pero preocupado por la reacción de su madre. Como era de esperar, Carmen hizo un escándalo. 3 semanas. ¿Qué clase de matrimonio es este?, gritó durante una cena familiar. David, tu padre nunca habría permitido que yo me fuera por tanto tiempo. Es una oportunidad importante para mi carrera, expliqué pacientemente. Además, la bonificación nos ayudará con las renovaciones de la casa. Ah, sí, tu casa, respondió con veneno en su voz. Siempre recordándonos que es tu casa. A pesar de las protestas de Carmen, David me apoyó, aunque débilmente, y me preparé para el viaje. Antes de partir, dejé todos los documentos importantes, incluyendo las escrituras de la casa, en nuestra caja fuerte. David tenía la combinación, pero nunca la usaba. Lo que no sabía era que este viaje cambiaría nuestras vidas para siempre. Durante mi segunda semana en Europa, comencé a notar que David estaba distante en nuestras llamadas. Sus mensajes se volvieron cortos y evasivos. Cuando le preguntaba sobre su día o sobre la casa, cambiaba rápidamente de tema. Entonces, 3 días antes de mi regreso programado, recibí una llamada de mi vecina, Laura. Elena, ¿está todo bien?, preguntó con voz preocupada. Sí, ¿por qué? Bueno, he visto mucho movimiento en tu casa. Hay personas sacando muebles y tu suegra está supervisando todo. También vi un letrero de «vendido» en el jardín. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Debe haber un error. Nadie puede vender la casa sin mi firma. Elena, tu suegra ha estado presumiendo con todos los vecinos que finalmente logró poner las cosas en orden, y que tú y David se mudarán a un apartamento más apropiado para su situación, punto. Intenté llamar a David inmediatamente, pero no contestó. Llamé a la oficina y reservé el primer vuelo disponible de regreso a casa.
Durante las 12 horas de vuelo, mi mente daba vueltas. ¿Cómo podían haber vendido la casa sin mi firma? ¿Dónde estaban los documentos de la caja fuerte? ¿Por qué David permitiría esto? Mientras el avión aterrizaba, recibí un mensaje de texto de Carmen. Bienvenida a casa, querida nuera. Espero que hayas disfrutado tu viaje de negocios. Te tenemos una sorpresa esperando. Llegué a casa alrededor de las 8 de la noche. El vecindario estaba tranquilo, pero las luces de mi casa estaban encendidas. A través de las ventanas, podía ver siluetas moviéndose. Antes de entrar, llamé discretamente a mi abogada, María. Estoy en una situación delicada, le expliqué rápidamente. ¿Podrías venir a mi casa en 30 minutos? Por supuesto, respondió. No firmes nada hasta que llegue. Respiré profundo y abrí la puerta. La escena que encontré me dejó helada. Carmen estaba sentada en mi sillón favorito, con una copa de vino en la mano. David estaba de pie junto a la ventana, evitando mi mirada. Sus hermanas, Ana y Lucía, estaban sentadas en el sofá con sonrisas satisfechas. Había cajas empacadas por toda la sala. «Oh, mira quién decidió volver», exclamó Carmen con falsa alegría. Justo a tiempo para las buenas noticias. Me mantuve en silencio, observando la situación. Años de negociaciones en el trabajo me habían enseñado que a veces el silencio es la mejor respuesta. David, cariño, continuó Carmen, ¿por qué no le cuentas a tu esposa sobre la maravillosa oportunidad que encontramos? David finalmente me miró. Sus ojos mostraban una mezcla de culpa y resignación. Elena, yo, encontramos un comprador para la casa. Nos ofreció un buen precio. ¿Encontramos? Pregunté calmadamente. Sí, bueno, mamá conoce a este desarrollador inmobiliario y nos hizo una oferta que no podíamos rechazar, interrumpió Carmen. Ya firmamos los papeles preliminares. Solo necesitamos tu firma para finalizar todo. ¿Los papeles de la caja fuerte?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. David palideció. Carmen sonrió más ampliamente. Oh, esos viejos documentos, dijo Carmen con desdén. Los revisamos y todo está en orden. El comprador vendrá mañana para el pago final. Ya encontré un bonito apartamento para ustedes, cerca de mi casa. Será mejor así, podré mantener un ojo en mi hijo. Ya veo, respondí. ¿Y dónde están esos documentos ahora? No te preocupes por eso, intervino Ana, la hermana mayor de David. Todo está manejado legalmente. Solo necesitamos que firmes estos nuevos papeles. Señaló un montón de documentos sobre la mesa de café. En ese momento, sonó el timbre. ¿Quién podría ser a esta hora?, preguntó Carmen, irritada. Abrí la puerta. Era María, mi abogada, junto con 2 oficiales de policía. Buenas noches, dijo María profesionalmente. Soy la abogada de Elena. ¿Alguien podría explicarme por qué hay un letrero de vendido en una propiedad que está registrada únicamente bajo el nombre de mi cliente? El rostro de Carmen se transformó. ¿Qué? Esto es un asunto familiar. No necesitamos abogados aquí. Por el contrario, respondió María, los necesitamos urgentemente. Especialmente considerando que alguien aparentemente ha accedido ilegalmente a documentos privados y ha intentado vender una propiedad sin el consentimiento de su dueña legal. Los oficiales dieron un paso adelante. ¿Podemos ver los documentos originales de la propiedad?, solicitó uno de ellos. Carmen comenzó a balbucear. ¿Yo? Nosotros. David los tiene. David, que había estado callado todo este tiempo, finalmente habló. Mamá, tú dijiste que te encargarías de todo. Dijiste que era legal porque estamos casados. Por supuesto que es legal, insistió Carmen. Es el deber de una esposa compartir todo con su esposo. María sacó una carpeta de su maletín. Tengo aquí copias certificadas de todos los documentos relevantes, incluyendo el registro de propiedad original y el acuerdo prenupcial que establece claramente que esta propiedad pertenece exclusivamente a mi cliente. Las hermanas de David se levantaron abruptamente del sofá. Esto es ridículo, dijo Lucía. Es la casa de nuestro hermano también. No según la ley, respondió María. Y cualquier intento de vender esta propiedad sin el consentimiento de la señora Elena constituye un fraude. Los oficiales comenzaron a tomar notas.
Señora, dijo uno de ellos dirigiéndose a Carmen, necesitamos que nos entregue todos los documentos relacionados con esta supuesta venta. Carmen comenzó a gritar. Esto es una conspiración. David, no permitas que esta mujer nos haga esto. Es tu casa también. Pero David parecía haberse derrumbado en sí mismo. Mamá, ¿qué has hecho? Fue entonces cuando Carmen perdió completamente el control. Se levantó de un salto y arrojó su copa de vino hacia mí. Tú, bruja manipuladora. Has envenenado a mi hijo contra su propia familia. Los oficiales intervinieron inmediatamente, conteniendo a Carmen mientras ella seguía gritando insultos. También necesitaremos hacer un inventario de todo lo que ha sido removido de la casa, dijo el segundo oficial. Y necesitaremos los datos de contacto de este supuesto comprador. Las siguientes horas fueron un torbellino de declaraciones, documentos y lágrimas. Carmen fue escoltada fuera de la casa, todavía gritando amenazas. Sus hijas la siguieron, no sin antes lanzarme miradas de odio puro. Cuando todos se fueron, solo quedamos David y yo en la sala, rodeados de cajas a medio empacar y el desastre del vino derramado. Elena, comenzó David. Levanté una mano para detenerlo. No hables. No esta noche. Pero necesito explicarte. ¿Explicar qué, David? ¿Cómo permitiste que tu madre intentara robar mi casa? ¿Cómo accediste a la caja fuerte sin mi permiso? ¿Cómo planeabas dejarme sin hogar? No era así, protestó débilmente. Mamá dijo que era lo mejor para todos. Dijo que una verdadera familia debería vivir cerca. ¿Y tú le creíste? ¿Después de todo lo que ha hecho? David se hundió en el sofá, con la cabeza entre las manos. No sé en qué estaba pensando. Ella puede ser muy convincente. Convincente, repetí. Tan convincente que estabas dispuesto a traicionar mi confianza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esa noche, David se fue a dormir en el cuarto de invitados. No dormí en toda la noche, repasando los últimos 3 años de mi matrimonio, preguntándome cómo habíamos llegado a este punto. A la mañana siguiente, María llegó temprano con más noticias. El comprador está cooperando completamente, explicó mientras servía café en mi cocina. Resulta que Carmen le dijo que tú estabas de acuerdo con la venta y que estabas demasiado ocupada en Europa para manejar el papeleo personalmente. ¿Y él le creyó? Aparentemente, Carmen falsificó algunos documentos para hacerlo parecer legítimo. El comprador está furioso y está considerando presentar cargos contra ella. En ese momento, David entró en la cocina, luciendo demacrado. Elena, dijo suavemente, mi madre quiere hablar contigo. Dice que quiere disculparse. Miré a María, quien asintió. Podría ser útil tener esta conversación registrada. Con la mujer dominante de la noche anterior era sorprendente. Parecía haber envejecido 10 años. Elena, comenzó, su voz temblando, cometí un terrible error. Un error, respondí fríamente. ¿Llamas error a intentar robar mi casa? Yo solo quería lo mejor para David. Siempre ha sido tan independiente, tan diferente a como debería ser una esposa tradicional. Pensé que si vivían cerca de mí, ¿podrías controlar nuestras vidas mejor? Carmen se desmoronó en lágrimas. Lo siento tanto. No pensé en las consecuencias legales. Por favor, no presentes cargos. Haré lo que sea. María intervino profesionalmente. Mi cliente está dispuesta a considerar no presentar cargos penales bajo ciertas condiciones. Las siguientes 2 horas fueron intensas negociaciones. Al final, llegamos a un acuerdo. Carmen firmaría una declaración jurada admitiendo sus acciones y aceptaría mantenerse alejada de nuestra casa y nuestras vidas a menos que fuera específicamente invitada. También tendría que pagar todos los costos legales y los daños causados por el intento de venta fraudulenta. Sus hijas, que habían permanecido inusualmente silenciosas, finalmente hablaron. «Esto destruirá a nuestra familia», protestó Ana. «No», respondí firmemente. «Tu madre casi destruye mi vida por su necesidad de control. Esto es una consecuencia de sus acciones». Después de que se fueron, quedamos David y yo solos nuevamente. «Elena», comenzó, «sé que te he fallado terriblemente. Debí haberte defendido desde el principio. Debí haber puesto límites con mi madre hace años.
Sí, debiste hacerlo, respondí. Pero la pregunta es, ¿qué harás ahora? Quiero arreglar las cosas, dijo. Empezaré terapia la próxima semana. Necesito entender por qué permití que mi madre controlara mi vida de esta manera. Y, si me das la oportunidad, quiero trabajar en nuestro matrimonio. Lo miré largamente. Parte de mí quería terminar todo, pero otra parte recordaba al hombre del que me había enamorado. Necesito tiempo, dije finalmente. Y espacio. Creo que deberías quedarte con un amigo por un tiempo. David asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo entiendo. ¿Tengo alguna esperanza? El tiempo lo dirá, respondí. Depende de ti demostrar que realmente has cambiado. Los meses siguientes fueron un periodo de profunda reflexión y cambio. David se comprometió seriamente con su terapia. Comenzó a establecer límites saludables con su familia. Carmen, por su parte, mantuvo su distancia, aunque ocasionalmente enviaba cartas de disculpa a través de su abogado. 6 meses después del incidente, acepté tener una sesión de terapia de pareja con David. Fue doloroso pero revelador. David finalmente entendió cómo su pasividad y su incapacidad para defenderse de su madre habían dañado nuestro matrimonio. Siempre pensé que estar en medio era la forma de mantener la paz, admitió durante una sesión. Pero ahora veo que solo estaba permitiendo el abuso. Poco a poco, comenzamos a reconstruir nuestra relación. No fue fácil, y hubo momentos en que casi me di por vencida. Pero David demostró con acciones, no solo con palabras, que estaba comprometido con el cambio. Un año después del incidente, permití que David volviera a casa. Establecimos reglas claras sobre los límites con su familia. Carmen solo podía visitarnos con invitación previa, y cualquier comentario negativo resultaría en su inmediata expulsión. Para mi sorpresa, Carmen también había cambiado. La experiencia de casi enfrentar cargos penales y perder a su hijo la había hecho reflexionar sobre su comportamiento. Durante una cena de Navidad, 2 años después del incidente, incluso se disculpó públicamente conmigo frente a toda la familia. Me equivoqué, dijo con lágrimas en los ojos. Dejé que mis propias inseguridades y mi necesidad de control casi destruyeran la felicidad de mi hijo. Elena, gracias por darme la oportunidad de remediar mis errores. Hoy, 5 años después, nuestra vida es muy diferente. David y yo tenemos una hija de 2 años, y sorprendentemente, Carmen ha resultado ser una abuela respetuosa de los límites. Todavía vivimos en nuestra casa, que ahora tiene muchos recuerdos nuevos y felices que han reemplazado los amargos. Las hermanas de David eventualmente también se disculparon, admitiendo que habían permitido que el favoritismo de su madre hacia David nublara su juicio. Esta experiencia me enseñó mucho sobre el perdón y la capacidad de las personas para cambiar. Pero también me enseñó la importancia de mantenerse firme y no permitir que otros nos manipulen o nos quiten lo que es legítimamente nuestro. A veces, cuando miro por la ventana de mi oficina en casa, sí, finalmente renovamos la cocina y agregué una oficina, veo a David jugando en el jardín con nuestra hija, mientras Carmen los observa desde una distancia respetuosa. En esos momentos, recuerdo que aunque el camino fue difícil, valió la pena luchar por lo que era correcto. El amor puede sobrevivir a las peores tormentas, pero solo si ambas partes están dispuestas a hacer el trabajo necesario para reparar el daño. Y a veces, establecer límites firmes es la forma más amorosa de ayudar a otros a crecer. Gracias por leer mi historia. Espero que pueda ayudar a otros que estén lidiando con situaciones similares a encontrar el coraje para defender lo que es correcto, incluso cuando eso significa enfrentarse a la familia.